¿Qué tal, estimado estudiante? Bienvenido a esta última cápsula que te va a ayudar a preparar tu examen en tanto Historia Universal. Con esta cápsula cerramos nuestra serie de videos que te ayudarán a reforzar estos conocimientos, así que si tienes alguna duda, por favor, vuelve a ver los videos anteriores, no dejes de preguntar y no dejes de estudiar tu guía que te ayudará a presentar ese examen. Contesta todos tus reactivos y vamos a comenzar. En esta ocasión vamos a estudiar algunas cosas muy puntuales que tienen que ver con las décadas recientes y nos referimos al proceso que va de 1980 más o menos hasta nuestros días, ¿de acuerdo? Pero nos vamos a centrar precisamente en esas décadas, entre 1980 y 1990, más o menos finales del siglo. Para ello primero vamos a estudiar la globalización económica como primer punto, luego la pobreza y la desigualdad social, el fin de la Guerra Fría y terminaremos con un tema que es relativamente nuevo, con un tema que se agregó a los planes de estudio relativamente hace poquito tiempo, pero que es importante que tú conozcas y del que te van a preguntar sí o sí. Nos referimos a la Guerra del Golfo Pérsico. Sin más, empezamos entonces con nuestro primer punto, que es la globalización económica. ¿Qué cosa es la globalización económica? La globalización económica, tú ya lo debes de saber, se refiere a un proceso de intercambio de economías, intercambio de productos, intercambio de transportes, de bienes y servicios entre los diferentes países. ¿Qué pasó? Recuerda que por allá de 1980 los diferentes países se dieron cuenta que si sus economías estaban cerradas, eran más propensas a sufrir crisis económicas. ¿Qué sucede? Pues sucede que ante esta preocupación de los países porque sus economías no tengan un desarrollo tan bueno como el que habían tenido, empiezan a crear nuevas alianzas, empiezan a comerciar entre ellos. Vamos a poner, por ejemplo, el caso mexicano. En 1980, el presidente de aquel entonces, Miguel de la Madrid, se dio cuenta de que si México lograba establecer relaciones comerciales con el vecino del norte, es decir, con Estados Unidos, pues la economía mexicana iba a crecer. Desde 1980 ya se planteaba la idea de que Estados Unidos le vendiera sus mercancías a México y México a su vez le vendiera sus mercancías, sus productos, sus bienes y servicios a los Estados Unidos. Cosa que no pasó sino hasta 1994, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este Tratado de Libre Comercio de América del Norte básicamente lo que dice es que los productos de estos tres países, ya no solo de México y Estados Unidos, sino ahora también de Canadá, pues van a formar una región comercial que consolide estos lazos económicos para el desarrollo de nuevos productos, para el intercambio, ¿de acuerdo? A la par que eso pasaba, en la década de los 80 también, específicamente en el 82, se empezaban a plantear las bases de lo que sería después la Unión Europea. El primer documento donde dice cómo debería de ser el continente europeo va a ser en 1982. Sin embargo, no va a ser sino hasta 1991, cuando se cree la Unión Europea. ¿Por qué? Porque en 1991 la Guerra Fría ya había terminado. Vamos a recordar rápidamente la Guerra Fría. Recuerda que el mundo estaba dividido en dos bloques: socialista contra capitalista. De un lado Estados Unidos, del otro lado la URSS, la actual Rusia, y que o pertenecías al capitalismo o pertenecías al socialismo, ¿de acuerdo? Socialismo o capitalismo, no había más. Bueno, pues resulta que a partir de esta globalización económica, uno, de la preocupación del dinero, número dos, de la preocupación del cierre de fronteras, va a desencadenarse este proceso del fin de la Guerra Fría. ¿Cómo termina la Guerra Fría? Vamos a considerar dos fechas posibles como el fin de la guerra. La primera de ellas es en 1989, con la caída del muro de Berlín. El 9 de noviembre de 1989, después de muchas discusiones y después de mucha tensión entre la Alemania Oriental y la Alemania Occidental, el presidente de aquel entonces decide terminar con el muro de Berlín y decide derribarlo, cosa que para el mundo le vino de maravilla. ¿Por qué? Pues porque estaba simbolizando el fin de esta cortina, ¿no?, de hierro, así se le conoce,
que se había impuesto entre el mundo oriental y entre el mundo occidental. ¿A qué nos referimos? Ya lo dijimos, si Estados Unidos, México y Canadá estaban compartiendo economía entre ellas, ¿por qué un país que tenía las mismas costumbres, las mismas características, la misma lengua, iba a estar separado? No, lo de los 80s es estar todos unidos, todos entrelazados, ¿de acuerdo? Es por eso que en el 89 se va a tomar la decisión de destruir, de derribar el muro de Berlín y de unificar otra vez a Alemania sobre un solo mismo país. La segunda fecha que consideramos el fin de la Segunda Guerra Mundial es la desintegración de la URSS. La URSS no es actualmente lo que es Rusia, era más grande, eran 16 repúblicas que estaban distribuidas alrededor de Rusia. Estamos hablando de Estonia, de Letonia, de Lituania, de Georgia, estamos hablando de Kazajistán, Turkmenistán, todos los estanes, ¿no? Y de algunas otras repúblicas, como Bielorrusia, por ejemplo, que se encontraban adheridas a la URSS. Cuando en 1989 el modelo ruso, el modelo soviético, empieza a decaer, los mismos rusos van a pedir un cambio. Es entonces cuando el último presidente de la URSS, un señor que se llama Mikhail Gorbachev, va a decir que va a implantar dos nuevas reformas. Número uno, la Glasnost, y número dos, la Perestroika. Ambas reformas pretendían sacar del apuro económico a Rusia, a la URSS en ese entonces. ¿Por qué? Porque la URSS no tenía dinero para sostener la federación, es decir, todas las repúblicas. Entonces la gente de Bielorrusia, la gente de Lituania, la gente de Kazajistán va a empezar a protestar para que Gorbachev salga del poder y para que reconozcan la independencia de la URSS, es decir, la separación de la URSS. En 1991, la última república, que para ese entonces fue Kazajistán, se desintegra, se desadhiere de la URSS, y entonces a esa fecha también la vamos a considerar el fin de la Guerra Fría. Es decir, ya no tenemos un enemigo, ¿no? Ya no tenemos un enemigo en común que eran los Estados Unidos y el capitalismo. Ahora nosotros estamos por nuestra cuenta y nosotros decidimos si queremos ser socialistas, si queremos ser capitalistas. Actualmente los únicos países socialistas en el mundo reconocidos como tal son Venezuela, Vietnam, China, que en la práctica no lo es, y Cuba. ¿De acuerdo? Estos cuatro países son los remanentes, es lo que quedó del socialismo. Sin embargo, todos los que eran socialistas dejaron de serlo a partir de estos años, de 1989 y de 1991. ¿Por qué es importante el fin de la Guerra Fría? Bueno, porque a partir del fin de la Guerra Fría se va a crear un nuevo modelo de desarrollo económico, político y social. Nos referimos al neoliberalismo. Piénsalo así, tanto la globalización económica como el fin de la Guerra Fría van a la par, suceden al mismo tiempo con diferencias de 1 o 2 años, ¿de acuerdo? Entonces, este modelo neoliberal lo que va a decir básicamente es que el gobierno debe de ser tecnócrata. ¿A qué nos referimos? Que el que gobierna tiene que saber de tecnología, que el que gobierna tiene que ser un economista, y que este economista no tiene que intervenir en las relaciones del mercado, que es el principio básico del liberalismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si yo país vendo un producto y me va muy bien y el gobierno me dice ya no lo puedes vender, yo país no tengo que hacerle caso al gobierno. Es decir, tu gobierno no tienes nada que ver en la economía. Suena bastante bonito, bastante bien en la práctica. Sin embargo, llevado a la realidad, fue un desastre. Y ha sido y es actualmente un desastre. ¿Por qué? Porque la pobreza y la desigualdad social se empiezan a incrementar a partir de este periodo de 1980, a partir de la globalización. ¿Qué sucede? Bueno, pues sucede que la ONU, que había sido creada en 1945 para estas fechas, para este periodo de 1980, va a crear una clasificación, 3 tipos de países.
países centrales, países semiperiféricos y países periféricos, tal como lo vimos en geografía, ¿de acuerdo? Bueno, esta clasificación dice: tu país central tienes dinero, país semiperiférico tienes un poco más de dinero pero no eres rico ni tampoco pobre, y tu país periférico eres pobre, ¿de acuerdo? Y con este índice, ¿no?, con esta medida, la ONU va a decir: bueno, tú aquí, tú acá, tú acá y tú acá, ¿de acuerdo? La pobreza se va a agudizar, las grandes ciudades van a crecer. México, la Ciudad de México es un ejemplo. A partir de los 80 crece de manera repentina, ¿no?, de manera que no se esperaba, y entonces vamos a entrar en una especie de estancamiento donde las economías no logran mejorarse y constantemente existen crisis económicas, cosa que no había pasado a lo largo de todo el periodo histórico. Vamos a terminar entonces con este que es importante, la guerra del Golfo Pérsico. ¿Qué pasó? Bueno, pues resulta que a partir de los 70, entre 1970 y 1980, más o menos, el mundo se peleaba por el nuevo oro negro, ¿de acuerdo? Es decir, el petróleo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el petróleo era el futuro del desarrollo industrial, por ejemplo, de los transportes. Estados Unidos, que había salido bien, ¿no?, que había librado bien la década de los 60, de los 70, a pesar de la Guerra Fría, que en parte había ganado, pues decidió un día invadir Irak. ¿Por qué razón? Bueno, decide invadir Irak porque Irak había anexado a Kuwait. Kuwait es un país que está cerca de Irak. Entonces Irak había dicho: tú, Kuwait, me perteneces. Kuwait se quedó como: ¿qué está pasando? Lo anexan, y Estados Unidos, con ese pretexto de no, vamos a respetar la democracia, vamos a respetar las instituciones del siglo XX, con ese pretexto decide invadir Irak, pero con el pretexto de quitarles su petróleo. Eso es básicamente lo que pasó. ¿Qué es lo importante de la guerra del Golfo Pérsico? La operación militar que permitió que Estados Unidos invadiera Irak se llama la tormenta del desierto. Y esta tormenta del desierto es una operación más o menos como el desembarco de Normandía que vimos en la Segunda Guerra Mundial, donde los Estados Unidos, los soldados, el ejército norteamericano, entra al desierto, ¿no?, de Irak, y en cuestión básicamente de horas se hacen del poder y entonces logran controlar Irak. Actualmente Irak no guarda relaciones diplomáticas con Estados Unidos, sino todo lo contrario, pero a partir de este momento Estados Unidos se va a adueñar del petróleo, a adueñar de la riqueza que tiene este país y que tiene todo Medio Oriente. Por eso países como Arabia Saudita, como Afganistán, como Irán, por ejemplo, entran en conflicto con los Estados Unidos. Y a partir de ese momento la tensión en Medio Oriente va a crecer. Pero no nos adelantemos, nada más vamos a quedarnos con eso. La guerra del Golfo Pérsico es cuando Estados Unidos invade Irak buscando su petróleo a través de la operación llamada la tormenta del desierto. Eso sería todo, estimado estudiante. Espero que esta serie de videos te haya servido. De nuevo te digo, si tienes dudas, pregunta. Estamos para servirte y nos vemos en la próxima.